Cada noche, exactamente a las 8, una luz se encendía en la ventana del número 27 de la calle San Martín. No era una luz cualquiera, era amarilla, tenue, cálida, como esas lámparas antiguas que no iluminan la habitación, sino el recuerdo. Desde hacía tantos años que nadie recordaba cuándo había empezado. Algunos decían que el viejo que vivía allí lo hacía por costumbre, otros que simplemente olvidaba apagarla, pero todos sabían que, sin esa luz, el barrio se veía un poco más triste. El anciano se llamaba Samuel. Vivía solo desde que su esposa había muerto, o al menos eso decían los vecinos. Nunca hablaba de ella, nunca hablaba mucho de nada. Cada mañana barría la entrada, alimentaba a los pájaros que se posaban en el alféizar y luego desaparecía tras la cortina de su ventana, donde pasaba el resto del día, hasta que llegaba la noche, y entonces encendía la lámpara veces. La gente del barrio lo veía sentado junto a la ventana, leyendo un libro viejo o simplemente mirando hacia la calle vacía. La luz caía sobre su rostro, dibujando sombras suaves sobre las arrugas. No parecía un hombre esperando algo, parecía un hombre recordando a alguien en un día. Un niño del vecindario le preguntó por qué nunca apagaba la luz. Samuel, porque hay quienes solo saben volver si pueden ver desde lejos. El niño no entendió. Pensó que el viejo hablaba de fantasmas o de marineros perdidos. Pero años después, cuando el niño creció, todavía recordaba esas palabras. A cada persona que pasaba frente a la casa tenía su propia historia sobre la lámpara. Una mujer aseguraba que él la encendía para su esposa muerta. Otra decía que lo hacía por un hijo que se había ido a la guerra. Nadie lo sabía con certeza. Y él nunca lo desmentía. Solo sonreía cuando alguien le preguntaba y decía: hay luces que no se encienden para ver, sino para no olvidar en el invierno, cuando la nieve cubría los techos. La luz seguía allí, amarilla, solitaria, temblando detrás del vidrio. En verano, cuando el calor hacía que las noches fueran interminables, la lámpara permanecía encendida igual. Los años pasaron y la ciudad cambió. A las fachadas nuevas, los autos modernos, los vecinos diferentes, pero la luz nunca faltó, ni una sola noche, hasta que un día una joven se mudó a la casa de enfrente. Se llamaba Julian. La primera vez que vio la lámpara encendida, pensó que era un error, una simple lámpara olvidada. Pero al pasar los días, comprendió que había algo más. Podía ver al viejo sentado junto a la ventana, siempre con un cuaderno en las manos. Parecía escribir algo, y a veces levantaba la vista y miraba hacia la calle, directamente hacia su casa, como si buscara una señal intrigada. Julia decidió visitarlo. Llevó un pastel y llamó a la puerta. Él tardó en abrir, pero lo hizo con amabilidad. Tenía los ojos cansados, pero una voz tranquila, casi musical. Ella le explicó que era su nueva vecina, y él la invitó a pasar en el interior de la casa. Era como un museo del tiempo. Fotografías en blanco y negro cubrían las paredes. Libros antiguos llenaban los estantes, y en la mesa, junto a la lámpara encendida, había un sobre cerrado con un nombre escrito: a Lucía. Julia no se atrevió a preguntar, pero mientras tomaban té, no podía dejar de mirar la lámpara. Disculpe, dijo finalmente, ¿por qué la enciende todas las noches? Samuel dejó la taza sobre el plato y la observó en silencio. Porque hace 40 años alguien me pidió que nunca la apagara, y cumplió esa promesa. ¿Hasta ahora? Sí. ¿Y cuándo piensa apagarla? Cuando vuelvan. La joven sonrió, creyendo que hablaba en metáfora, pero en su mirada no había metáfora alguna, solo una verdad que el tiempo había aprendido a respetar. En esa noche, Julia no pudo dormir. Desde su ventana veía la luz brillar al otro lado de la calle, como un faro pequeño y obstinado. Había algo en ella que le producía calma y tristeza al mismo tiempo. Pensó que, quizás,
Cada persona necesita una lámpara encendida en algún lugar del mundo. Una señal que le recuerde que todavía hay alguien esperándola, aunque ya no sepa cómo volver los días siguientes. Samuel y Julia comenzaron a hablar con frecuencia. Él le contaba historias de la ciudad, de los tiempos en que todo era más lento. Ella lo escuchaba con atención, siempre con la mirada en esa lámpara. Un día, no resistió más y preguntó, ¿Lucía era su esposa? Él sonrió, sin negar ni confirmar. Lucía era mi promesa. A esa respuesta quedó dando vueltas en la mente de Julia durante días. No se atrevió a preguntar más, pero algo en el tono de su voz le hizo comprender que detrás de ese nombre había una historia más grande que las palabras en esa noche. Al mirar por la ventana, vio que la luz seguía encendida, igual que siempre, igual que todos los días, desde hacía 40 años. Y sin saber por qué, Julia sonrió con una mezcla de ternura y respeto. Sabía que esa luz no era una costumbre, era una esperanza. Hay luces que no alumbran un lugar sino un recuerdo, y hay promesas que se cumplen incluso cuando nadie más las vea. Si esta historia te hizo pensar en alguien a quien aún esperas, suscríbete y acompáñanos. Aquí contamos historias que siguen encendidas en el corazón, aunque la noche sea larga. Pasaron los meses, y Julia ya no podía imaginar las noches sin aquella luz al otro lado de la calle. Era el primer destello que veía al caer el sol, y el último antes de dormir. A veces, mientras escribía o leía, levantaba la vista solo para comprobar que seguía encendida, como si aquel resplandor sostuviera algo más que una bombilla, la promesa silenciosa de que todavía existía la esperanza. Con el tiempo, Samuel comenzó a enfermar. Ya no bajaba al mercado ni salía al patio. La edad, decía él con una sonrisa, pero Julia notaba que cada vez se movía más despacio, que le costaba respirar cuando subía las escaleras. Cada noche, exactamente a las 8, la lámpara volvía a encenderse. Una tarde de invierno, el viento golpeaba fuerte contra las ventanas. Julia decidió visitarlo. Encontró la puerta entreabierta y el olor a té caliente llenando la casa. Samuel estaba sentado junto a la lámpara, con una manta sobre las piernas y un sobre entre las manos. Sabía que vendría, dijo sin sorpresa, apenas levantando la mirada. ¿Cómo lo sabía? Porque cuando el alma empieza a despedirse, necesita testigos. Julia se acercó. En silencio, el anciano colocó el sobre la mesa. En él, otra vez el mismo nombre, Lucía. Hoy se cumplen 40 años desde que partió, dijo él. Le prometí que encendería esta luz cada noche, para que si alguna vez regresaba, supiera que aquí seguía su lugar. ¿Y ella regresó?, preguntó Julia con delicadeza. Nunca en cuerpo, pero a veces, cuando el viento sopla desde el norte, puedo oler su perfume. Eso basta para seguir encendiendo la lámpara. Julia se quedó callada, sintiendo que todo en aquella habitación respiraba amor antiguo. Sobre mesa había un libro abierto, una taza vacía y un reloj detenido. El tiempo allí dentro parecía haberse rendido. Esa noche, antes de volver a su casa, Julia se detuvo en la puerta. ¿Y si algún día no puede encenderla usted mismo?, preguntó. Samuel sonrió. Entonces sabré que la promesa se ha cumplido. Y si alguien más la enciende, significará que la esperanza no murió conmigo. Aquella frase se le clavó en el alma. Durante los días siguientes, Julia pasaba con frecuencia para ayudarlo. Ann limpiaba, cocinaba, y cada noche se quedaba un rato acompañándolo en silencio. Él tocaba la lámpara con cuidado, como si la acariciara. A veces escribía algo en su cuaderno, otras simplemente miraba la llama reflejada en el vidrio. Una noche le confesó: «No tengo miedo de irme. Me preocupa más dejar esta luz encendida en un mundo que ya no mira hacia las ventanas». Julia no respondió. Solo se levantó, fue hasta la lámpara y ajustó la mecha.
La llama se hizo más viva. Entonces déjeme a mí cuidarla, dijo. En el anciano asintió. Y esa fue la última noche que hablaron. A la mañana siguiente, el barrio despertó en silencio. No había luz en la ventana. Por primera vez en 40 años, la lámpara no estaba encendida. Julia corrió hacia la casa. El corazón desbocado. Anne entró sin llamar. Samuel estaba en su silla, dormido, con el rostro tranquilo, una leve sonrisa, y el cuaderno abierto sobre las rodillas. La última frase escrita decía: apagué la luz. Ya ha llegado la aurora. Julia lloró en silencio. No de tristeza, sino de una extraña gratitud. Sabía que él había cumplido su promesa y que, de algún modo, había encontrado el amanecer que llevaba tanto tiempo esperando. Esa noche, cuando el sol se escondió, Julia hizo algo que nadie esperaba. A las 8 en punto, encendió la lámpara. La misma luz, la misma ventana, pero una nueva historia. Desde la calle, los vecinos la vieron brillar y creyeron que el viejo seguía vivo. Y en cierto modo, así era. Durante semanas Julia mantuvo la lámpara encendida cada noche, no por obligación, sino por comprensión. Había aprendido que hay promesas que no se heredan con palabras, sino con gestos. Y aquella luz no pertenecía solo a Samuel y Lucía, pertenecía a todos los que aún esperan sin rendirse. Un año después, una vecina nueva se mudó a la calle. La primera noche, al ver la lámpara desde su ventana, preguntó a un niño del barrio por qué esa luz nunca se apagaba. El niño, sin dejar de mirar el resplandor, respondió: dicen que es por amor, por alguien que prometió volver. La mujer sonrió. Y el niño agregó: pero nadie sabe si volvió o si solo aprendió a quedarse de otra forma. Julia escuchó desde su casa y sonrió también. Sabía que el amor, cuando es verdadero, nunca se apaga, solo cambia de lámpara. Aquella noche, antes de dormir, escribió en su diario: Anel, amor no se mide por las veces que alguien regresa, sino por las veces que seguimos encendiendo la luz, aunque nadie venga. Y así, la lámpara del número 27 siguió brillando, dócil, cálida, persistente, iluminando el camino de los que todavía creen en lo imposible. Hay luces que no se apagan porque ya no alumbran el mundo, sino el alma de quienes las encienden. Y mientras exista una sola de ellas, el amor seguirá teniendo forma de regreso. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos. Aquí guardamos las luces que siguen encendidas, aunque el tiempo intente apagarlas.